En el 2020 aprendimos que el amor y la solidaridad, esas son las fuerzas que nos mueven. En Coop Mam somos parte de tus experiencias y sueños. El futuro es ahorra. Cooperativa Mamoncito, deposita tu confianza. Desde la República Dominicana soy Ivonne Ferreras, es lunes, es 9 de octubre. Calor, por supuesto, sigue, pero fechas hoy importantes. Por ejemplo, 9 de octubre murió el legendario guerrillero Ernesto Che Guevara. Ernesto Guevara de la Serna, conocido como Che Guevara, político, escritor, médico argentino-cubano, que había nacido el 14 de junio del 28, ahí en Rosario, en Argentina. Fue uno de los ideólogos y comandantes de la Revolución Cubana. Fue presidente del Banco Nacional, fue ministro de Industria en Cuba y el Che Guevara, un guerrillero heroico, bueno, pues siempre estuvo convencido de la necesidad de extender la lucha armada en el tercer mundo, y en esa dirección enfocó varios focos guerrilleros en varios países de América Latina, y por eso, bueno, pues fue capturado y fue ejecutado en La Higuera. Eso fue en Bolivia el 9 de octubre de 1967. Por tanto, hoy se conmemora un natalicio más del asesinato, de la muerte de Ernesto Guevara de la Serna, mejor conocido Ernesto Che Guevara. También estamos en la antesala, señores, de la salud mental, que es un derecho humano para todos, y por supuesto en estos días muchas organizaciones se han movilizado con el objetivo de promover la necesidad de la salud mental, de proporcionárnosla, de prevenirnos todos los trastornos mentales que están establecidos desde el 10 de octubre, o sea, eso es mañana, como el Día Mundial de la Salud Mental, con miras principalmente a aumentar esa conciencia pública sobre la importancia de la salud mental y mejorar la actitud ante los trastornos mentales. Aquí en República Dominicana hay muchas vulnerabilidades porque no tenemos una seguridad social que pueda protegernos para atender nuestra salud mental. Por tanto, se ha ido posicionando cada año la salud mental, instalando, ¿no?, en la mente de muchos individuos a escala global, pero cada año también estas campañas de concientización sobre la salud mental en todo el mundo, pues involucra a todos, a individuos, a comunidades, a instituciones. ¿Y qué se procura? Se procura precisamente estimular la conversación a través de diversas iniciativas, y por supuesto que pueda fomentar el valor que tiene el bienestar emocional y mental de los individuos. Entonces, ese derecho a la salud mental, que implica el acceso también a una atención adecuada en servicios de salud mental para garantizar muchos programas de prevención. De eso es de lo que se trata. Se retoma cada año, y hoy queremos nosotros también desde este espacio, bueno, pues igual también recordar la importancia de la salud mental, la necesidad de nosotros cuidar esa parte importante que es nuestro sistema cognitivo para que nosotros podamos tener un mejor funcionamiento. Las cosas en este fin de semana se pusieron agrias, feas, señor. Lo que está ocurriendo en Oriente Medio, con lo que ocurrió el fin de semana, donde el grupo militar palestino Hamas lanzó un ataque sorpresa a Israel desde la Franja de Gaza. Se habla de que hasta 5.000 misiles de diferentes partes y una incursión por tierra y aire con parapentes. O sea, fue una cosa increíble que no se había visto. Mataron 600 israelíes, hirieron y cogieron como rehenes a cientos más, pero
ya esa cifra, señores, está colocada cerca de los 3.000 personas. Esto ocurrió en un día festivo donde Israel justamente celebraba una de sus victorias contra los países árabes. Los militares palestinos aprovecharon entonces la celebración, se metieron en un festival de música electrónica ahí en medio del desierto, y lo que ha pasado ha sido terrible. Es decir, Hamás, para los que no entienden, no saben, es una organización palestina política, militar, que principalmente controla ahí esa franja de Gaza. El Hamás, que significa Movimiento de Resistencia Islámica, el objetivo principal, por supuesto, es el establecimiento de un Estado islámico en todo el territorio histórico de Palestina, incluyendo lo que ahora es Israel. El primer ministro israelí, que es Benjamín Netanyahu, que es una persona acusada de corrupción y que ha sido muy mal visto por muchos, no solamente en territorio de Israel, sino también fuera de Israel, declaró que ese país está en guerra, prometió una respuesta respecto al ataque de Hamás, y aunque los israelíes y palestinos desde hace décadas, bueno, pues esto es una confrontación que se viene dando. Lo que sorprendió a todo el mundo fue el ataque del fin de semana, el peor que jamás haya tenido en medio de todo lo que ha sido el proceso de toma de control de Gaza hace unos 15 años por parte de Israel. Lo otro es que hubo un fallo enorme de todo el sistema de seguridad, pero ese es un conflicto que tiene su origen y que nosotros deberíamos de irnos a la génesis para poder entender lo que está ocurriendo en este momento entre ese conflicto entre Israel y Palestina, que viene desde lejos, viene por un problema de los judíos, de los cristianos, de los musulmanes que estaban reclamando tierras por razones bíblicas o religiosas. Eso es lo que tiene que ver con el componente religioso. Sin embargo, en la historia reciente todo comenzó con el movimiento sionista del siglo XIX, donde los judíos estaban buscando establecer un hogar en lo que entonces era Palestina, y lo que era el imperio era parte, ¿no?, del imperio otomano, y estaba poblada por mayoría de árabes. Comenzaron a llegar judíos a la zona, y después de la Primera Guerra Mundial, los británicos, que están en todas y en todo lo malo, bueno, pues tomaron el control de la región, prometieron entonces un hogar a los palestinos y a los judíos, pero nunca pasaron los pleitos entre ambos países hasta que después de la Segunda Guerra Mundial, entonces el Holocausto, ahí la ONU aprobó un plan para darles un país a los judíos e independencia a los palestinos. Dividieron la región en un estado judío y en un estado árabe. Y en 1947, Israel entonces declaró su independencia. Inmediatamente varios países árabes, después de esto, intentaron invadirlo. Israel ganó, pero cientos de miles de palestinos se quedaron desplazados, se quedaron sin hogar, y de ahí es que ha habido cualquier cantidad de guerra que nos podamos imaginar, levantamientos, acuerdos de paz, que nunca han perdurado. Y finalmente, bueno, pues los palestinos han quedado relegados ahí en Cisjordania, en la franja de Gaza. Y la autoridad palestina, que no es reconocida por todos los países como Estado, pero que va a todas las asambleas de la ONU y controla Cisjordania, ellos están reclamando la parte oriental de esa ciudad, pero han llevado más o menos la fiesta en paz. Pero en Gaza, que está completamente rodeada y bloqueada por Israel, que no cede, no ha cedido, y que controla el grupo Hamás, que no cree tampoco en el diálogo y que acude más a la acción en estos casos. Bueno, pues por ahí está toda la génesis. A todo esto, Israel ha seguido invadiendo indiscriminadamente. Israel ha seguido ocupando las tierras de los palestinos, que son cada vez menos. Entonces, ahí están divididos los afectos. En este caso, unos dicen que Israel solo defiende el territorio, otros que los palestinos solo están reclamando un espacio. Varios apoyos tiene un apoyo total Israel de Occidente, encabezado por Estados Unidos.
Y eso es en cuanto al conflicto en sentido general, pero las andanzas de Hamas ya eso es otra cosa. Pero por ahí anda la cosa. Mientras tanto, señores, parece que esto va a terminar muy mal, y el detonante, por supuesto, que es lo que tiene muchos preocupados, podría ser de esa tercera guerra mundial, porque la verdad es que en medio de esos apoyos que tienen, que de quienes están con quién, mientras pasa aquí en Occidente, con Estados Unidos a la cabeza, en cuanto a ese conflicto, y hay varios países, por ejemplo, que como Irán apoya entonces al pueblo palestino e incluso les ha dado apoyo con armas y con dinero, como ha hecho, por ejemplo, ahora Estados Unidos en medio de este ataque. O sea que el gran riesgo es que esto pueda escalar, y parece que es así rápidamente, y que esto pueda adquirir una escalada regional rápidamente, y eso es bastante preocupante. Por aquí por el patio, señores, condenados a pagar porque nunca hemos ganado un arbitraje, 43 millones, con el tema de arbitraje y los accionistas de la Jun Corporation. Ustedes se acuerdan que es la empresa que administró el vertedero de Duquesa en el 2017, un contrato que se rompió por la mala gestión de la basura, y entonces el dueño de la empresa se fue a arbitraje internacional para pedir una compensación. Eran tantas las quejas que habían respecto a Duquesa y a la basura acumulada que el Ministerio de Medio Ambiente terminó entonces demandando a esa empresa. Eso fue en el gobierno pasado, nos fuimos a arbitraje, y lo que ha ocurrido ya ustedes saben. Como siempre, volvemos a perder en arbitraje internacional, y ahí tenemos como parte de las informaciones. Lo otro es un informe que de eso yo les voy a hablar mañana un poco más en detalle sobre el Banco of America, a propósito de una caída, dicen ellos, en las expectativas del crecimiento de la economía dominicana, que te la colocan y lo reducen a un 2%, y según ellos y según el documento que ellos han emitido, pues explica claramente en su análisis que para nuestro país eso significa recesión. Y recesión, señores, es la falta de circulante, y eso en tiempos de campaña es bastante preocupante. En el caso del presidente Luis Abinader, que hasta ahora todas las encuestas lo dan por encima del 50%, lo posicionan mejor que los demás candidatos e incluso hacia una segunda vuelta, pero con lo que dice Bank of America y el impacto que eso puede tener en los bolsillos de los dominicanos, puede ser bastante peligroso. Recuerden que a pesar de sus tronadas y sus locuras, Juan Donaldo Trump siempre estuvo muy bien posicionado en Estados Unidos mientras mantuvo control de la economía. Cuando eso empezó a flaquear, no fue por un tema del fracaso en las migraciones, sobre todo en el tema de la economía. Eso podría ser peligroso, y yo que de verdad el presidente y todo su equipo, bueno, pues empezaría ya a diseñar las estrategias respecto a este informe del Banco of America, que es el segundo más importante con ese tipo de proyecciones en Estados Unidos. Lo que está diciendo no es nada auspicioso. Mientras tanto, yo sí quiero recomendarles a ustedes, señores, la farmacia GBC, porque eso sí es auspicioso, ese 20% de descuento que nosotros tenemos en todas las sucursales donde vamos a comprar los productos farmacéuticos de GBC. A ustedes pedirles que le den like a esta transmisión, pedirles que compartan, que inviten a otras personas a que se suscriban, y ustedes háganlo también si gustan a patreon.com/soy Ivonne Ferreras. Muy buen inicio de semana para todos y todas.